Buenos días, admiradores y fans, y bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de la Declaración de la Independencia Argentina. Si les gusta este video, si les sirve, si lo salva de una prueba, no olviden suscribirse y darle like. Al mejor estilo, el que no da like es un inglés. La gran mayoría de los argentinos sabe que el 9 de julio se conmemora en nuestro país la Declaración de la Independencia Argentina. Una de las fechas patrias más importantes, el nacimiento de nuestra nación. Y como todos saben, esta declaración se dio en el marco del Congreso de Tucumán, que funcionó entre 1816 y 1820. Lo que yo les pregunto ahora es lo siguiente: ¿qué temas importantes se tratarían si hoy tuviéramos un Congreso Constituyente? Yo me lo imagino más o menos así. Buenos días a todos. Se abre esta sesión de Congreso del día 9 de julio. Si algún diputado tiene alguna moción que presentar, este es el momento. Sí, diputado por Mendoza. Sí, bueno, yo quería de que me construyeran el portezuelo del viento y que quiero ser un país aparte también. ¿Qué querés? ¿Qué querés ser un país aparte? Ajá. No. A ver, diputado por San Juan. Sí, bueno, mi niño, mira, yo quería proponer que el lanzamiento del rock sea un deporte nacional. Lanzamiento de rock. No. Diputado por Buenos Aires. No, esto es loquísimo. Yo me estoy enterando de que hay diputado por Salta acá. ¿Qué? Diputado por Salta, disculpe, ¿usted forma parte del país? Una pregunta, por favor, para los diputados de Salta. En su provincia, ¿cómo van a trabajar? ¿Pasa tipo la vaca de las 11:30? Ubíquese, diputado, por favor. ¿Nadie tiene una propuesta seria? A ver, el diputado futbolero. Propuesta. Que sea feriado nacional el día que Maradona le metió el gol a los ingleses. ¿Te gustó, eh? Sí, podría ser. Antes de empezar con el tema, me parece que estaría bueno hacer un repaso. En los dos videos anteriores que subimos al canal, que fueron sobre la Revolución de Mayo, estuvimos viendo cómo el 25 de mayo de 1810 se da en Buenos Aires una revolución que forma una primera junta de gobierno, en la cual los gobernantes se declararon fieles a Fernando VII, que era el rey de España, que había caído prisionero en manos de Napoleón Bonaparte, el gran emperador de los franceses. Si no se acuerdan de todo esto, pueden ir a ver los videos anteriores. Les voy a dejar el link en la descripción de abajo y también al final del video. Esta postura que adoptó la primera junta de gobierno luego de la Revolución de Mayo se llamó fidelismo y significaba justamente esto, que iba a gobernar en nombre de Fernando hasta que pudiera volver a gobernar en España. Luego de una serie de acontecimientos que se dieron entre España y los territorios del Río de la Plata, el gobierno en España, que como vimos en el video anterior era en este momento el Consejo de Regencia, declaró a los territorios del Río de la Plata como un territorio rebelde. Y en base a esto empezó a enviar tropas del ejército español para poner orden en todo este territorio. Mientras esto pasaba, la primera junta de gobierno intentaba ganarse a todo el resto de las provincias que habían sido del Virreinato del Río de la Plata para la causa revolucionaria. Muchas de las provincias se sumaron a esta causa revolucionaria, como el caso de Cuyo, y algunas otras, como el caso del Alto Perú o la zona de Córdoba, se resistieron al gobierno porteño y hubo que reducirlos por la fuerza. Pero, a pesar de que este gobierno gobernaba en nombre del rey Fernando, al ver que el gobierno español estaba enviando tropas para poner orden, empezaron a dar vuelta su actitud hacia la idea de la independencia. Porque esta represión que venía de parte del gobierno español hacia el gobierno de Buenos Aires empezó a hacer que existieran cada vez menos opciones. O se sometían otra vez al gobierno español y aceptaban esa represión, o simplemente se declaraban independientes. Y esto fue lo que empezó a pasar. El gobierno revolucionario que había surgido de la Revolución de Mayo empezó a acercarse cada vez más a la idea de la independencia. Acá hay que aclarar que luego de la Revolución de Mayo se sucedieron distintas formas de gobierno. Tuvimos la primera junta, tuvimos la junta grande, un primer triunvirato, un segundo triunvirato, hasta que finalmente se creó un directorio, que es una forma de gobierno en la cual hay un poder ejecutivo unipersonal, que va a durar hasta 1820. Con todas estas ideas, hubo un primer intento de reunir un congreso y declarar la independencia en el año 1813. A este congreso, que se reunió en Buenos Aires, se lo conoce con el nombre de la Asamblea del año 13 y tenía básicamente dos objetivos. Primero, declarar la independencia y por otro lado, sancionar una constitución.
Obviamente, como se imaginarán, la Asamblea no pudo cumplir ninguno de estos objetivos, pero sí tomó varias medidas importantes. Por ejemplo, se abolió la esclavitud, se terminó con los sistemas de trabajo forzado para indígenas y una de las más importantes a nivel jurídico, o sea legal, fue que se suprimió el juramento de fidelidad a Fernando VII. Esto quiere decir que el fidelismo que habíamos visto en la Revolución de Mayo va desapareciendo. ¿Por qué no se declaró la independencia? Está relacionado con el hecho de que en 1814 Fernando VII volvió al gobierno de España porque Napoleón empezó a sufrir varias derrotas militares. Y además, la guerra contra los españoles no estaba yendo muy bien y el ejército del norte había sufrido varias derrotas importantes. Entonces, como que no se sabía muy bien lo que iba a pasar. Teniendo todo esto en cuenta, la Asamblea del año 13 decidió posponer la declaración de la independencia hasta que el panorama fuera un poco más seguro. Esta asamblea del año 13 se terminó disolviendo debido a las intrigas que se vivían en Buenos Aires y a una revolución que se dio en 1815. Luego de esto, el nuevo director supremo interino, que era Álvarez Thomas, convocó a un nuevo congreso que se iba a reunir en la ciudad de Tucumán. ¿Por qué tan lejos? Se buscaba garantizar que todas las provincias se sintieran cómodas y que no existieran todas estas intrigas y estas presiones de los grupos de poder que existían en Buenos Aires. El Congreso de Tucumán empezó a sesionar el 24 de marzo de 1816. Durante algún tiempo se trataron y se discutieron y se debatieron otras cuestiones, hasta que finalmente el 9 de julio se declaró la independencia. Pero acá entran un par de cosas interesantes para analizar. Punto 1. No se declaró la independencia argentina, sino que se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Esto quiere decir que básicamente en ese momento Argentina no existía, sino que existía un grupo de provincias que habían pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, pero todavía no se sabía muy bien a quiénes iba a alcanzar esta independencia. Entonces se dejaba la declaración abierta para que otras provincias pudieran sumarse hasta que se definiera cuál iba a ser el territorio que iba a estar gobernado por el gobierno que surgiera del Congreso. Punto 2. Esta independencia tiene otra característica que es muy interesante y es la siguiente. Al Congreso de Tucumán no asistieron las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes ni Misiones. Esto quiere decir que la mitad del país no se independizó el 9 de julio. Ahora, ¿por qué estas provincias no asistieron al Congreso? Porque en el año 1814 todas estas provincias habían formado otra entidad política que era la Liga de los Pueblos Libres, que estaba comandada por José Gervasio Artigas, una de las personalidades más importantes de la época, un gran federal, un adelantado para su época, y que estaría bueno analizar, pero en este video no tenemos tiempo. Si quieren, lo pueden googlear. Esta declaración de la independencia es un momento sumamente importante de nuestra historia, por la significación jurídica que tuvo. Primero, la declaración de la independencia es el momento en el cual estos territorios rompen definitivamente relaciones con España y rompen todos los vínculos de dependencia. O sea que, como dice en el acta de la declaración de la independencia, ya no dependemos más ni de España, ni del rey de España, ni de cualquier dominación extranjera. Por otro lado, el acta de declaración de la independencia también es un punto de unión para todas las provincias que asistieron al Congreso. Y además, esta declaración era muy importante para otro personaje del cual quizás han escuchado hablar, que es José de San Martín. En este momento, San Martín era gobernador de Cuyo y estaba preparando su famosa campaña continental. Esta iba a consistir en una expedición militar que debía cruzar la cordillera de los Andes, liberar el territorio chileno del dominio español y desde ahí ir en barco hacia Perú, donde deberían derrotar a los españoles para completar una liberación a escala continental del dominio español. Ahora, San Martín decía, yo no puedo hacer todo esto si solo vengo en nombre de un territorio rebelde. Necesitamos ir llevando la bandera de un Estado de pleno derecho y que se presente al mundo como una nación soberana. Es por eso que San Martín va a ser un gran defensor de la idea de la independencia. Su influencia se va a sentir en el Congreso a través de la presencia de su amigo Tomás Godoy Cruz, que era, junto con Juan Agustín Maza, uno de los representantes de Mendoza en el Congreso. Así que la próxima vez que vean jugar al tomba ya saben quién fue Tomás Godoy Cruz. Y la próxima vez que paguen una cuota a una universidad privada, ya saben de dónde viene el nombre también. A pesar de todo esto, no fue todo color de rosas en este congreso y hubo muchas opiniones encontradas y muchos debates acalorados.
El primero de estos debates fue sobre la forma en la cual se debía organizar la nación que estaban haciendo. Y las dos opiniones encontradas eran las de los federales contra los centralistas. Federalismo contra centralismo. Esta oposición es la base de lo que después va a ser la lucha civil entre unitarios y federales y se basaba básicamente en lo siguiente. La mayoría de las provincias sostenían un punto de vista federal. Esto quiere decir que buscaban que en la nueva nación las provincias fueran soberanas y que tuvieran cierta autonomía. Por ejemplo, que pudieran elegir a sus gobernadores, que tuvieran injerencia para hacer sus propias leyes o cobrar sus propios impuestos. Por el contrario, el punto de vista centralista, que era el que se defendía sobre todo en Buenos Aires, que había sido la cabeza de la revolución, argumentaba que era necesario que el poder central que naciera de todo este proceso concentrara todas las atribuciones de gobierno y fuera el encargado, por ejemplo, de elegir a los gobernadores de las provincias. Y el otro gran debate que se dio en el Congreso fue el de la forma de gobierno que debía adoptarse. Para nosotros quizás es difícil pensar en otra forma de gobierno que no sea la república hoy en día, pero en este Congreso se debatió si habría que formar una república o si habría que formar una monarquía. Bueno, el tema es que luego de la caída definitiva de Napoleón en 1815, en Europa se empezaron a restaurar todas las monarquías. Entonces, muchos de los diputados pensaban que en Europa, que era monárquica, no se iba a reconocer un gobierno que no fuera monárquico. Una de estas ideas fue la de la monarquía del Inca. Una propuesta defendida por Belgrano ante el Congreso que sostenía que había que formar una monarquía constitucional en América, pero que tenía que estar en manos del último heredero de los incas, como un acto de justicia y de restitución de los derechos a los habitantes originarios americanos. El otro gran objetivo que tenía el Congreso de Tucumán era el de sancionar una constitución. El Congreso sancionó una constitución en el año 1819, pero esta constitución fue totalmente centralista. Esto generó mucho enojo de parte de las provincias, que ya venían en guerra con Buenos Aires desde la Liga de los Pueblos Libres. La Constitución de 1819 llevó a una guerra civil entre los gobernadores de Entre Ríos y de Santa Fe, que derrocaron al gobierno porteño y dieron comienzo a una nueva época de la historia argentina en la cual no hubo un gobierno central, sino que cada provincia hizo la suya, básicamente. Ahora sí, hemos llegado al final de este video en el cual hemos dado un panorama general sobre la Declaración de la Independencia. Espero que este video les haya gustado, que estén comiendo locro, que estén disfrutando el feriado y los espero en el próximo video. ¡Chao! Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, ta, ta.